a la conclusión que Pablo llega de este capítulo 9. Y dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Ya hemos visto cómo Pablo ha desarrollado este capítulo 9 y hemos visto el plan de salvación en la historia, y vimos cómo en la primera predicación y en el primer mensaje vimos la incredulidad de este Israel y la Israel creyente. También vimos en este plan de salvación en la historia la pregunta que resuelve Pablo a las objeciones: si había injusticia en Dios de elegir a algunos y a otros pasarlos por altos. Vimos también, mis hermanos, en el desarrollo de todo este tema, los vasos de honra y los vasos de deshonra. Y vimos en todo este plan de salvación en la historia, hace 8 días, el amor y la compasión de Dios, aquel que no era su pueblo, aquel que no era su amada, y vino a ser su pueblo y vino a ser su amada. De todos modos, mis hermanos, podemos ver que en este desenlace del capítulo 9 es muy importante cómo Pablo traza el Evangelio a través de la historia y el ejemplo que da de Israel. Y por eso Pablo comienza este capítulo declarando solemnemente que la incredulidad de Israel y consiguiente rechazo son para él una carga pesada. Vimos, mis hermanos, la carga y la angustia de Pablo hacia Israel, hacia su pueblo, y esa misma angustia y esa misma carga es la que nosotros debemos de expresar a miles y a miles de personas que no han sido salvas por medio del Evangelio, mi hermano. Y por eso es tan genuina, tan profunda y tan conmovedora su angustia, que dice: desearía yo mismo ser maldito y apartado de Cristo por amor a mis hermanos, mis compatriotas que son según la carne. Y al decir esto, él nos recuerda a Judá, al hijo de Jacob y hermano de José, nos recuerda a Moisés, nos recuerda a David, y en realidad totalmente a Jesucristo, que fueron totalmente rechazados, mis hermanos. Y lo hondo de la tragedia de Israel y de la pena de Pablo se hace especialmente clara cuando enumera las ventajas que permiten a esta nación colocarla en todas las otras, a raíz de que fue la nación escogida de Dios y coloca a las otras naciones a la sombra de esta poderosa nación que Dios levanta, mi hermano. Y ciertamente la mayor ventaja de Israel es que por medio de ellos proviene la naturaleza humana de Cristo, que es sobre todos y es Dios y bendito para siempre. Amén, como dice el apóstol Pablo en el versículo 5 de este capítulo, mi hermano. Nadie debe imaginarse, sin embargo, que el rechazo de Israel significaba que la palabra de Dios o su promesa a Israel había fracasado. La palabra de Dios, mi hermano, no ha fracasado. La promesa no ha fracasado. Lo cierto, mi hermano, es que esta promesa nunca había tenido por objeto su cumplimiento en la nación como un todo, sino
que apuntaba, mi hermano, al verdadero Israel, el cuerpo de los escogidos de Dios, de entre todos los israelitas, porque no todos los que son de Israel son israelitas, como nos lo dice el versículo 6. Este verdadero Israel incluye a Jacob, pero no a Esaú. Incluye a todos aquellos y solemnemente aquellos que son nacidos del Espíritu, mi hermano. A fin de cuentas, ¿quiénes son estos verdaderos israelitas? Está determinado por el eterno decreto de Dios. Los verdaderos israelitas están determinados por el decreto eterno de Dios. Por eso vimos, como dice Romanos 9:13, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Así Pablo pues dice, no depende que nuestra salvación sea a costa de nuestro libre albedrío o de nuestra voluntad o del esfuerzo del hombre, sino, mi hermano, debe quedarnos en claro que es a causa de la misericordia de Dios, a causa de la misericordia de Dios, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia, mi hermano. No es por esfuerzos humanos, no es porque yo he elegido, escogí a Dios, mi hermano. No es, mi hermano, por correr más o por esforzarme más, mi hermano. Es la absoluta misericordia de Dios. Y después de las primeras 6 plagas también, Dios había perdonado la vida de Faraón para poder, por medio de las plagas restantes, mostrar más que nunca su poder en relación con el derramamiento de su vida sobre el rey de Egipto y su pueblo, a fin de que el nombre de Dios fuese proclamado en toda la tierra. Y es evidente que Dios no debe ser acusado de ser injusto cuando endurece el corazón de una persona que se ha endurecido a sí misma contra su Creador. Sea que Dios muestre misericordia a tal persona o que la endurezca, es algo que le corresponde a él decidir, como lo vimos, mi hermano, en el pasaje de Romanos 9, del 14 al 18. Y por eso Pablo prosigue diciendo, entonces me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? El que objeta olvida que Dios ciertamente tiene derecho de inculpar al hombre que desobedece la voluntad revelada de Dios. Como lo dijimos, mi hermano, en Deuteronomio 29:29, mi hermano, y en Lucas 22:22. Además, también dice Pablo, ¿quién eres tú, hombre, para replicarle a Dios? Dirá lo que es moldado a su moldeador, ¿por qué me hiciste así? O dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y por eso vimos que hay 2 hechos que se destacan en el trato de Dios para con la gente. Él trata con gran paciencia, mi hermano, a los objetos de su ira. Y mientras hace esto, Él no se olvida de sus escogidos, los objetos de su misericordia. De hecho, Dios soportó con mucha paciencia los objetos o las vasijas de ira para dar a conocer las riquezas de su gloria a los objetos o vasijas de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, aún a nosotros, a quienes Él también Él trajo eficazmente para sí, no solo entre los judíos, sino dentro de los gentiles, a todo este remanente para que fuera totalmente salvo. Y terminamos hace 8 días con la cita de la profecía de Oseas, primeramente mencionando Oseas 2:23 y más adelante Oseas 1:10.
Y el apóstol demuestra ahora que así como para los israelitas de la antigua dispensación había una promesa de restauración, del mismo modo también ahora tiene vigencia esa promesa de restauración al favor de Dios. No obstante, con una cita de Isaías 10, 22 y 23, Pablo enfatiza Romanos 9, 6, que no está hablando de una restauración nacional, sino de la restauración del remanente. Él dice, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente se salvará. También añade el apóstol, por medio de una cita de Isaías 1:9, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Y por último, terminaremos este capítulo mirando a la conclusión que Pablo llega, que es que si bien anteriormente los gentiles no habían buscado ser justos ante los ojos de Dios, sin embargo, ellos habían obtenido la justicia, es decir, ellos habían por fe aceptado al Cristo del Evangelio. Por el contrario, Israel, aunque siempre anduvo buscando o tratando de cumplir la ley de justicia, no había alcanzado a ser justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque habían confiado en sus alardeadas obras y en sus imaginados méritos, en vez de poner su confianza en Cristo. Él, la preciosa piedra angular, se transformó para ellos en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y Pablo concluye este capítulo con una cita de Isaías 28:16. Pero el que pone su confianza en él no será avergonzado. Y como se ve, el apóstol no se ha olvidado del tema principal del Evangelio, que es Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al gentil. Amén. Ahora, desarrollemos estos últimos versículos en lo cual Pablo nos deja una contundente enseñanza en esta mañana, mi hermano. Empecemos el versículo 30. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Ya Pablo ha usado esta palabra en el versículo 14 y su significado, mi hermano, en este versículo no es el mismo. Ya vimos que Pablo en el versículo 14 se anticipa a una opresión que luego pasó a demoler. Pero aquí en Romanos 9:30 y 31, él expresa la conclusión a la que ha llegado en base a su razonamiento previo, mi hermano. Y la conclusión se resume así, mis hermanos. Pónganle mucho cuidado a la conclusión. Los gentiles, es decir, los gentiles que han abrazado a Cristo, han alcanzado una situación de justos ante Dios. O sea, los gentiles, mi hermano, y todo el pueblo gentil que ha puesto su confianza en el Señor, su situación ahora es que han alcanzado una justicia ante Dios. Sin embargo, ellos previamente no habían estado buscando la justicia en ese único lugar, sino, mi hermano, como nos lo dice Efesios 2, 1, 3, ellos habían estado buscando su justicia no en Dios, sino, mi hermano, estaban totalmente descarriados en sus delitos y pecados. Por eso Efesios 2, 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El gentil estaba completamente en la corriente del mundo. Ahora, mi hermano, habían sido incluidos aquellos que habían puesto su confianza en la obra póstuma de Cristo y habían venido a ser ahora parte de los hijos de Dios. Por eso, ahora los gentiles han abrazado el Evangelio, han abrazado a Cristo, ahora son justos ante Dios. Antes estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora, mi hermano, estaban vivos para con Dios por medio de la obra maravillosa de Jesucristo. Por eso, cuando ellos oyeron el Evangelio, muchos de los gentiles, muchos de esos gentiles, por la gracia de Dios, lo aceptaron y así alcanzaron la justicia. Lo que unos rechazaron, otros lo aceptaron, pero tenemos que saber muy claramente que aceptaron ese regalo, mi hermano, por la obra misericordiosa de Dios. No obstante, no era una justicia basada en su propia bondad ante los ojos de Dios, era la justicia de Dios apropiada por esa fe que Dios le dio. Y como lo vimos en todo el capítulo de Romanos y especialmente en Romanos 8, 29 y 30, que hicimos todo un estudio del desarrollo y el análisis de la salvación, que hemos sido regenerados, que hemos sido llamados eficazmente, que hemos sido completamente puestos, mi hermano, en esa gracia de Dios llamarnos a la vida eterna. Y por eso podemos ver, mi hermano, que esa justicia fue comprada por la sangre redentora de Cristo. Israel, por el contrario, aunque había estado siempre a la búsqueda de esa ley de justicia, fervorosamente tratando de alcanzarla, algo bueno en sí mismo, no habían podido lograrla, no pudieron alcanzarla. Y por eso Pablo lo expresa en lo que sigue diciendo. Y mire lo que dice Romanos 32, 9:32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. Y por supuesto, no hay nada de malo en tratar de lograr un estado de justicia ante los ojos de Dios. El problema con Israel, mis hermanos, era que ellos partían de la presuposición falsa de que esforzándose mucho, ellos podrían algún día obedecer toda la ley de Dios, de modo que llegasen a exclamar: éxito, lo logramos, pudimos cumplir la ley. Pero lo que Pablo predica es un evangelio totalmente diferente, mi hermano, como nos lo ha dicho en Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Podemos ver que lo que Israel trató de correr en búsqueda
completamente. Y Pablo también nos lo dice en Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema. Y Gálatas 3:10, también Pablo nos recalca, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y también en Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por lo tanto, mis hermanos, la ley, con su inexorable demanda de perfecto amor y obediencia, debiera haber impulsado a cada israelita a ir a Dios con ferviente oración y decir: oh Dios, ten piedad de mí, pecador. Pero en vez de ello, mi hermano, Israel dio por sentado que los hombres podían, por su propia fuerza y en base a sus propios recursos, cumplir las demandas de la ley. Y lo más trágico, mi hermano, y lo más tremendo es que hoy mismo podemos ver que miles y miles de personas están en búsqueda de esa complacencia delante de Dios, creyendo, mi hermano, que ellos a través de cumplir la ley van a estar en una justicia perfecta delante de Dios. Y sabemos, mi hermano, que eso es lo que ha hecho que en el Evangelio haya dos extremos: legalismo y libertinaje. Uno se ha inclinado completamente al legalismo, mi hermano, tratando de ser perfectos ante Dios, cumpliendo una ley que es imposible cumplir, y otros, mi hermano, han desechado la ley de Dios para vivir una vida santa también ante Dios, que ya lo vimos en todo ese capítulo 6 de Romanos. Pero lo importante aquí, mi hermano, es que lo que Israel trató de buscar, lo que Israel trató completamente de obtener, la salvación, lo desvirtuó, tropezaron en ello, porque trataron de alcanzar esa obra a través del esfuerzo humano. Y eso es lo que indica, mi hermano, que es imposible humanamente para el hombre alcanzar la salvación, si verdaderamente eso no le inclina a decir: oh Señor, es imposible cumplir completamente la ley, y por eso lo que necesitamos es a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En vez de ello, mi hermano, podemos ver que Israel corrió a cumplir una ley por su propio esfuerzo, por sus propios recursos, y es ahí, mi hermano, donde completamente tropezaron. Por lo tanto, el resultado fue que Israel nunca logró lo que buscaba. Nunca logró lo que buscaba. La ley siempre estuvo más allá del alcance de Israel. Mi hermano, ¿y por qué estuvo más allá del alcance de Israel? Porque Dios había prometido a un poderoso Salvador, que era el único, mi hermano, que iba a cumplir perfectamente lo que nosotros no pudimos cumplir, mi hermano. Y por eso es que el Evangelio hace tropezar, mi hermano. Y es por eso que el Evangelio es tan humillante, porque los hombres, mi hermano, en sí mismos tienen ese concepto tan fuerte y tan alto de religiosidad, que quieren ser reconocidos ante Dios por sus
esfuerzos y no quiere, mi hermano, humillarse ante Dios y reconocer que Dios provee un poderoso Salvador, y por poner nuestra confianza en Él, mi hermano, nosotros tenemos acceso y entrada a la salvación. Y por eso Pablo dice en el versículo 32 y continúa, y versículo 33, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, y sigue el apóstol Pablo hablándonos como está escrito, como lo vimos hace 8 días, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué es lo maravilloso de ver estos últimos versículos de Pablo de este capítulo 9, mi hermano? Que Pablo va ahora a la raíz misma de la incapacidad de Israel para lograr la justicia. Y eso mismo, mi hermano, nos debe enseñar que es por medio, mi hermano, de esa gracia, esa misericordia de Dios que nos ha traído a la salvación. Y lo mismo, mi hermano, vemos no solamente a Israel tropezar, sino que vemos, mi hermano, cómo también los gentiles tropezaron con esta roca, mi hermano. Con esta roca tropezaron, con esta piedra de tropiezo. Por eso Israel no llegó a reconocer a Cristo como su Salvador. Ustedes ven en los evangelios cómo nos narra, mi hermano, que en vez de ellos aceptar a su Mesías, en vez de ellos aceptar a Cristo como su Salvador, lo que hicieron fue rechazarlo. Fue la roca de rechazo para ellos. Y por supuesto, en tanto que Israel, mi hermano, confiaba en las obras, no podía abrazar a Cristo. Hay dos condiciones, mi hermano: o usted vive por obras, o vive por la obra de Cristo. O vivimos por fe, o vivimos por obras. Y eso es lo que hizo Israel. Y lo vimos, mi hermano, que ellos confiaron más. Y su confianza estaba basada ¿en qué? En que ellos se esforzarían y que por medio del esfuerzo humano ellos serían justificados ante Dios. Y lo que vemos, mi hermano, es que es imposible que el hombre pueda ser justificado ante Dios por sus obras. Por eso la opción o es vivir por obras o vivir por fe. No pueden ser ambos. Y hay personas, mi hermano, que viven en esa dilación, que viven por obras y supuestamente viven por fe. Pero Pablo es claro, mi hermano, es por medio de la fe que nosotros podemos vivir para el Señor. Y por eso, para los judíos, Cristo fue una piedra de tropiezo, como nos lo dice 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Para los gentiles locura completamente. ¿Qué es lo que hace mucha gente, mi hermano, finalizando el año con los regalos? Regalando muchos regalos para tratar de reconciliarse con Dios, mi hermano. Y es imposible que el hombre se pueda reconciliar a través
de obras ante Dios. El regalo está ahí, mi hermano, pero el regalo para alcanzarlo y obtenerlo, mi hermano, es una obra de la misericordia y del favor de Dios hacia el corazón de los hombres. Por eso Pablo predicaba a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Y por cierto, también para más de un gentil era una necedad, pero en términos generales los judíos eran mucho más difíciles por su creencia, mi hermano, y por tener toda esa cantidad de jactancia en las obras, mi hermano, y por eso ellos no pudieron hallar solución al problema de obtener el estado de justicia ante Dios, porque ellos se creían que por medio de las obras ellos podían alcanzar completamente la salvación. Y su falta de correr humildemente al refugiarse en Cristo y abrazarlo por la fe resultó ser totalmente su ruina y su perdición. Completamente, mi hermano, porque todo el plan de Israel se traza, mi hermano, esperando el Mesías. Le llega el Mesías, mi hermano, y ellos completamente lo rechazan. Por lo tanto, eso lo podemos ver, mi hermano, que resultó totalmente en su ruina y su perdición. Y es por eso que las palabras citadas por Pablo aquí en el versículo 33 son una combinación de dos pasajes bíblicos, de Isaías 28:16 y de Isaías 8:14. Mire lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. Y en el versículo 14 de Isaías 8, mire lo que dice: entonces él será santuario, pero en las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Pablo toma estos dos versículos, mi hermano, toma estas dos citas, mi hermano, y lo que hace es unirlas hábilmente, las combina en esencia de estas citas, mi hermano, y nos dice aquí dos cosas importantes: que el Señor de los ejércitos, a quien se describe como piedra de tropiezo, el apóstol lo aplica totalmente a que Jesús es el total rey y el Mesías, que aún su pueblo iba totalmente a rechazar, mi hermano, como nos lo dice Marcos 21:42. Mire lo que dice Marcos 21:42. Marcos 21:42. Perdón, Mateo 21:42. Mateo 21:42. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Aquellos, hermanos, que veían completamente el cumplimiento de la palabra profética de Isaías, hermano, estaba delante de los hombres diciéndoles: ustedes
que ha sido levantada tanto para caída como para vergüenza de aquellos que no ponen su confianza en Él, pero ha sido puesto como roca para salvación a todos aquellos que ponen su confianza en el Rey y Señor de señores. Amén. Por eso, mi hermano, Pablo nos concluye diciéndonos en estos pasajes que lo que Israel buscaba a través de la ley, mi hermano, y es como si una persona pudiese ser salva observando la ley, y es lo que vemos hoy en día en muchas personas aún que se han sido llevadas al judaísmo nuevamente y han querido pretender que por medio de observar la ley, mi hermana y mi hermano, con tal de observar la ley, ellos creen que pueden recibir la salvación. Lo que implica esto, mi hermano, es una falta de disposición para aceptar la justicia ofrecida por Dios en base a la obra redentora de Cristo, mi hermano. En la obra de Cristo, la única base para la salvación es poner nuestra fe y nuestra confianza en la obra redentora de Cristo. Por más de que una persona quiera, mi hermano, observar la ley, mi hermano, es imposible. Pablo nos dice muy claramente, mi hermano, que Israel trató de ir en busca de esa salvación por medio de las obras de la ley, y lo que pasó fue que tropezaron, porque lo que ellos debían de haber hecho era haber dicho: Señor, completamente somos miserables, no podemos cumplir las obras, no podemos cumplir la obra de la ley, y por eso necesitamos poner nuestra confianza en aquel que has enviado para cumplir y que cumplió cabalmente tu voluntad, que cabalmente aquel que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Cristo. Y por eso, mi hermano, la base de la salvación, mi hermano, no implica obras. Lo que implica la base de nuestra salvación en la obra redentora de Cristo. Los gentiles, por otra parte, habían aceptado a Cristo por fe en numerosos grupos, mi hermano, en grandes grupos habían aceptado la obra de Cristo por fe. Y como notamos anteriormente, también la iglesia de Roma consistía en su mayor número de convertidos por el mundo gentil. Y Pablo afirma que al poner su fe en Cristo, ellos no desmayarían y no serían avergonzados. Y este mismo pasaje y este mismo mensaje es para nosotros, mi hermano, que todo aquel que ha puesto su confianza en la obra preciosa, en la obra maravillosa de Cristo, mi hermano, no será avergonzado, ni desmayará. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahora esa confianza que usted tiene y que nosotros tenemos, mi hermano, no es por nuestras obras, es por la obra preciosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hoy en día aún miles y miles de personas siguen tropezando porque creen que la salvación es por poner su confianza en las obras de la ley o poner su confianza
en su moralidad o en su santidad, mi hermano. No podemos confundir la justificación con la santificación. Hemos sido justificados, hemos sido declarados justos ante Dios, no por algo que hayamos hecho, sino por algo que Dios hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Y no podemos tropezar, mi hermano, creyendo que podemos sostener nuestra vida, mi hermano, que podemos sostener nuestra vida por medio de las obras. No, mi hermano, es imposible. Y es lo que hacen hoy en día miles y miles supuestos creyentes, mi hermano, que creen que para mantener su salvación tienen que hacer obras, mi hermano. Hay que ser claros. Hacemos obras porque hemos sido salvos, mi hermano, pero no hacemos obras para salvarnos. Eso debe ser claro. Los creyentes maduros saben que no pueden tropezar, mi hermano, creyendo. El creyente maduro debe saber que ha sido salvo por la misericordia y por la obra de Cristo, mi hermano. Fue suficiente la obra de Cristo. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Y por eso es tan maravilloso y tan glorioso el Evangelio. Y por eso Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, mi hermano. Y es la disposición de aquel que le es ofrecida esta justicia que no puede obtener por sus propios medios. Ninguno de los que estamos aquí, mi hermano, pudimos obtener una justicia propia, mi hermano. La justicia propia es ante Dios como trapos de ¿qué? De inmundicia, mi hermano. Pero la justicia de Cristo, mi hermano, esa piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la piedra angular de nuestra salvación, poderosa y maravillosa para todo aquel que ha puesto su confianza en él, completamente, mi hermano. Por eso los gentiles, mi hermano, que no iban en búsqueda de esta salvación, mi hermano, Dios en su misericordia los atrae. Por eso vimos la cita de Oseas: llamé al pueblo que no era mi pueblo y llamé a mi amada, mi hermano. Y ese éramos, y eso éramos nosotros, mi hermano. Por eso, hoy finalizando este año, debemos de estar completamente agradecidos, mi hermano, que terminamos, mi hermano, este año siguiendo, amando a este precioso y glorioso Salvador que nos llamó de las tinieblas a su luz, mi hermano, que nos llamó, mi hermano, completamente de un mundo perdido, de un mundo, mi hermano, donde no teníamos luz de la belleza del Evangelio. Ahora nosotros podemos ver la luz de Cristo en nuestros corazones, mi hermano. Ahora nosotros podemos tener en nuestro corazón la alegría, tener en nuestro corazón la alegría, el gozo, que hemos sido salvos, mi hermano, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, que Dios nos abrió los ojos, mi hermano, para ver la belleza de esa piedra que fue tropezadero para Israel, que fue completamente desechada. El pueblo escogido de Dios, mi hermano, desechó la luz que vino a resplandecer sobre su pueblo, mi hermano, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, mi hermano. Lo rechazaron.
¿Por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas, pero nosotros, mi hermano, hemos sido sacados, injertados en el pueblo de Dios, hemos sido escogidos por este Dios misericordioso, mi hermano, para nunca jamás volver a las tinieblas, mi hermano, para nunca jamás volver, mi hermano, a la muerte, sino que ahora disfrutamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, mi hermano. Ahora, mi hermano, Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora Cristo es lo poderoso y lo máximo que hay en nuestras vidas. Y por eso, mi hermano, todo aquel que pone su fe, su confianza en Cristo, no va a desmayar, no va a ser avergonzado. ¿Y sabe, mi hermano? Avergonzado no en el sentido, de dinero, no en el sentido de fama, no en el sentido de esta vida, por decirlo así. Mi hermano, un día, usted y yo, ¿dónde vamos a estar? Un día, usted y yo vamos a estar delante de Dios, mi hermano. Y usted, en ese día, no va a ser avergonzado. Pero miles y miles sí lo van a hacer, mi hermano, porque van a ser totalmente separados, completamente, de esta salvación que empezamos a disfrutar con el Señor desde el momento en que nos regeneró y nos dio vida. Pero ellos para una condenación eterna. Amén. No seremos avergonzados, mi hermano. En esta vida podemos tener muchas necesidades, muchas debilidades, muchas cosas, mi hermano, pero esta vida va a terminar, pero no va a terminar aquí, mi hermano. Para unos va a ser una vergüenza eterna, para otros va a ser, mi hermano, un gozo maravilloso y eterno, mi hermano. Por eso, mi hermano, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser piedra de gozo, de alegría, de bendición, mi hermano, para todos aquellos que han puesto su confianza en su Salvador, mi hermano. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios para con nosotros. Por eso, el punto que más cabe enfatizar es este, que la verdad que aquí se afirma tiene vigencia tanto para el judío como para el gentil. Mi hermano, es una verdad para todo aquel que es judío como para aquel que es gentil, que si pone su confianza en Jesucristo como su Señor y su Salvador, mi hermano, no será avergonzado, mi hermano. Usted no será avergonzado en el día del juicio, mi hermano, si usted pone su confianza en este poderoso Salvador. Y tiene que quedar claro en todo lo que vimos de este capítulo 9, mi hermano, en el plan de redención, en la historia de Israel, mi hermano, que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto nos debe llevar, mi hermano, ¿sabe a qué? A que si usted no está seguro de su salvación, de correr a los pies de Cristo y decirle: oh miserable
¿quién podrá salvarme, Señor, de tu ira venidera? Oh miserables los hombres, mi hermano, que en ese día, mi hermano, no se refugiaron en la roca de salvación. Oh miserable de los hombres que no se humillaron ante esta roca, mi hermano. Oh miserable de los hombres que verdaderamente no se postraron ante los pies de este poderoso y glorioso Salvador. Y este es un gran capítulo donde Pablo nos da un tremendo ejemplo, mi hermano, que el que iba tras la ley y que recibió todos los beneficios, mi hermano, fueron completamente desechados. Y que Dios en su misericordia tiene un remanente y lo sigue teniendo, mi hermano, de todo pueblo, de toda nación, para que ponga su confianza en Jesucristo como su Señor y su Salvador, mi hermano. Por eso, mis hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe, es por fe, por medio de la justicia de la obra de Cristo, mi hermano. ¿Cuántas personas, mi hermano, y con esto termino, cuántas personas todavía siguen tropezando? ¿Por qué, mi hermano? Porque no han puesto totalmente su confianza en toda la obra de Cristo, mi hermano, en toda la obra maravillosa de nuestro Salvador, donde cuando entendemos eso, mi hermano, gracias, porque Romanos 8:1 dice: no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Yo termino el año, mi hermano, puedo tener de pronto alguna deuda, pero yo termino el año, mi hermano, sin ninguna deuda ante Dios. Y terminamos, mi hermano, este año reconociendo que si no es por la misericordia y el amor de Dios, mi hermano, de habernos llamado eficazmente a su evangelio, mi hermano, no podríamos ver la grandeza de Cristo en nuestros corazones. Amén. Y esto es lo precioso que Pablo dice y concluye y lo vuelve, que es el tema de su evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Es poder de Dios para salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo de su remanente, al mundo de sus escogidos, que todo aquel que pone su confianza en Cristo será salvo y no será avergonzado. Amén. Ténganlo por seguro que mucha gente hoy hace muchas promesas para el 2018, pero lo que vemos, eso es vanidad, mi hermano. Vanidad, porque muchas quedan en el aire, otras ni se cumplen, y es lo que vemos de la vida, mi hermano. De la vida tan frágil y tan débil que pende de un hilo, mi hermano. Hubo una noticia terrible ayer o anteayer. Una señora venía con sus hijas, mi hermano. 3 murieron, ella quedó viva. La otra está que muere, mi hermano. La vida, mi hermano, pende de un hilo. Hoy estamos, mañana no estamos. Y por eso, usted que me está viendo, ponga su confianza en Cristo. Es lo único, porque partimos de este mundo y hacia dónde nos dirigimos, hermano. O una vida eterna con Dios o
eterna con Dios, hermano. Mis amados hermanos, la vida es Cristo. La vida es nuestro Señor, que muchos han desechado, pero que otros como nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos aceptado como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él primero nos aceptó y Él nos amó, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos de pie, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Pongámonos de pie y oremos.